Mira, el desarrollo de la economía colombiana durante los siglos XIX y XX se considera un desarrollo en términos económicos lento. Se considera lento por tres factores. Un factor que fue la inestabilidad institucional, un factor que fue unas falencias en el sistema educativo y un tercer factor que fue consecuencia de problemas de violencia. El primer factor, que es la inestabilidad institucional, se deriva de un problema de inestabilidad política. La inestabilidad política tiene sus orígenes principalmente en una lucha entre entre los partidos conservadores y los partidos liberales, que se disputaban las diferentes regiones de lo que se estaba constituyendo en ese momento como el Estado de Colombia. El problema de esta inestabilidad política fue que entre un mandato y otro, muchas veces las reglas no eran transicionales y en muchos casos eran opuestas. O sea, si el partido liberal de una región proponía que la educación fuera laica, a los siguientes años, que llegara el partido conservador, iba a proponer que fuera eclesiástica. Esto generaba una debilidad en las instituciones. Prueba de esto son las diferentes constituciones que se llevaron durante este periodo, empezando por las constituciones locales o regionalistas, pasando por la Constitución de la Gran Colombia y finalmente llegando a la Constitución de 1886, que fue la última de este siglo, que va a durar más de 100 años. Entonces, prueba de toda esta inestabilidad política es que las instituciones no tenían unas reglas de juego claras. Esto lo que ocasionó fueron choques entre las regiones y una fragmentación no solo política sino económica en el país. Las instituciones en sí tuvieron una imagen que no era constante y no era sólida. La credibilidad institucional no fue la mejor. Dentro de las instituciones que es importante mencionar, una institución que es muy importante mencionar en términos económicos es la institución de la educación. La educación es la institución que se carga de preparar la mano de obra y también la institución que se carga de enseñar los deberes y derechos a los ciudadanos para desarrollar un país con mayor igualdad y distribución. La educación fue afectada básicamente por este problema de la inestabilidad institucional, más o menos en tres factores importantes. El primer factor fue un factor, como habían estas pequeñas disputas ideológicas entre el Partido Conservador y Liberal, también hubieron guerras civiles. Estas guerras civiles hacían que la educación se detuviera por procesos de seguridad, o sea, no era seguro para los muchachos ir a estudiar, y muchas veces las escuelas se utilizaron incluso como resguardo de armas y sencillamente como parte del campo de batalla. Esto detuvo el proceso de la educación. Otro factor que es importante mencionar es que como van a haber guerras, van a haber ejércitos localistas, van a haber conflictos armados, va a tener que gastarse una plata, se va a desviar unos ingresos a financiar la guerra. Y obviamente estos ingresos ya se van a dejar de utilizar en la educación. Entonces hubo un problema de crecimiento de infraestructura educacional porque esos recursos se utilizaron para conflictos internos entre los partidos. El tercer problema de la institucionalidad que afecta a la educación fue el problema de la fragmentación institucional que hubo entre las diferentes regiones. ¿Por qué? Cada región le daba un peso a la institución de la educación diferente. No era el mismo, las instituciones del Chocó no le dan el mismo peso a las instituciones del Valle. ¿Esto qué genera? En el largo plazo va a haber una brecha educacional entre las regiones que se va a notar y va a afectar la preparación de la mano de obra de las regiones. Es importante tener esto presente. Hay un cuarto factor, pero no es un factor derivado de un problema institucional, sino digamos que es una consecuencia del sistema económico del momento por el que atravesaba el país y en general, digamos, que todo el continente, y es que la economía era una economía agrícola. Una economía agrícola que prácticamente no requería una mano de obra muy especializada, o sea, no se requería que las personas tuvieran mucha preparación para sembrar papa y yuca. Entonces, como la economía no requería unas personas muy preparadas, el problema era que la educación
no significaba un gran avance, o sea, no significaba un gran recurso o un gran incentivo para ir a estudiar. Es más, significaba un costo de oportunidad, porque muchas veces los muchachos tenían que dejar de trabajar en la casa, especialmente los hombres, para ir a estudiar. Y eso era un problema, porque la hacienda la sostenía en el trabajo de la persona. Bueno, sumado, sin embargo, no todo es malo. Eso sí hay que tenerlo presente, no todo es malo. Hubo leyes que se formalizaron en estas épocas, independiente del Partido Conservador o Liberal, y fue básicamente que la educación iba a ser un bien público gratis, y en algunos casos laico y obligatorio. ¿Por qué digo que en algunos casos? Porque estas dos últimas condiciones no siempre se dieron entre los partidos liberales y conservadores, o sea, no siempre estuvieron de acuerdo, y aquí sí hubo un factor, un agente que también intervino, que fue la iglesia. La iglesia siempre estuvo en contra de que la educación fuera laica, obviamente les convenía a ellos. Entonces la educación estuvo apoyando al Partido Conservador para obligar a que la educación fuera una educación con una temática eclesiástica, con una moral católica, y para que la educación tampoco fuera obligatoria. No sé si no querían que la gente no se educara, no sé cuál sería el motivo, pero la iglesia no quería eso y apoyó al Partido Conservador para que eso fuera así. Eso desató una guerra en 1876 o 76 si no estoy mal, donde finalmente se llega al acuerdo que la iglesia va a ser parte del sistema educativo, y la educación en Colombia va a tener una temática católica, o sea, va a tener una influencia católica. Eso podríamos decir que es lo más importante en cuanto a educación. Tercer punto. Podríamos decir que el tercer punto, como estamos diciendo, el tercer punto es la violencia. La violencia se puede resumir en este periodo que se pasa de unas guerras de independencia a unas guerras civiles. Esas transformaciones de guerras lo que hacen generalmente es destruir el país en términos de infraestructura, en términos de política, y eso lo único que genera es que la economía se detenga. ¿Qué más podríamos decir de la incidencia de la violencia en la economía? Es que, bueno, básicamente tiene la producción, porque la gente va a la guerra, muere gente, y esta es una economía donde el sistema no se define tanto por la tecnología, sino por la mano de obra, y si la mano de obra está haciendo guerra no va a poder producir. Bueno, todo esto va a ser muy notorio en el siglo XIX, pero antes de comenzar el siglo XX va a haber un factor que va a cambiar las cosas un poco. O sea, prácticamente las problemáticas van a ser las mismas en términos de educación, en términos de institución, educación y violencia, pero van a tener unos pequeños cambios. Estos cambios se van a dar a partir de la guerra de los 1000 días. El desarrollo de la economía colombiana durante el siglo XX es un desarrollo que en términos de producción va a ser mejor que el siglo XIX, pero en términos de distribución va a tener problemas. El siglo XIX y el siglo XX se parten prácticamente a partir de la guerra de los 1000 días, la cual va a hacer que el Partido Conservador, una vez terminada, se monte en el poder y se queda en el poder por 30 años, más o menos 30 años, comenzando por el mandatario Rafael Reyes. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a generar que muchas medidas políticas e institucionales se centren alrededor de ellos, y básicamente generar una centralización administrativa e institucional alrededor de este partido muy fuerte, que va a tener dos consecuencias. La primera consecuencia va a ser que muchas regiones del país no se van a sentir satisfechas con estas medidas políticas, digamos, no van a sentir representadas por estas medidas políticas y no van a satisfacer sus necesidades y van a quedar por fuera de este sistema.
Y la segunda medida es que no va a haber participación, no va a haber cabida política para otras opiniones políticas o culturales. Esto en términos económicos se traduce en dos cosas. Como el Partido Conservador se quedó tanto tiempo en términos de economía, el Partido Conservador decidió instalar una política proteccionista que incentivó que se exportaran ciertos productos como el café, el tabaco, la caña en menor medida, y va a fomentar un buen desarrollo económico en estos productos, pero en las específicas regiones. El segundo problema va a ser que el hecho de que el Partido Conservador esté tanto tiempo, ellos van a centralizarse y van a desarrollar estas medidas políticas e institucionales para el Triángulo de Oro, básicamente. Ellos se preocupan por el Triángulo de Oro. ¿Esto qué va a hacer? Que, por ejemplo, se cree la Federación Nacional de Cafeteros, una institución que no solamente va a tener un peso político y económico en la región, sino también en el país. Claro, también se van a desarrollar otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Pero en definitiva, el hecho de que no satisfacen las necesidades de todo el territorio y de toda la población en general, o sea, en términos de la población, va a generar que los grupos busquen un nuevo orden político y económico, y va a generar un conflicto social que se va a traducir en un conflicto político que va a tener dos puntos muy importantes, uno de 1930 a 1932 y el otro de 1948 a 1950. Pero estos conflictos sociales, que se tradujeron en conflictos políticos entre los conservadores y liberales, va a estallar o va a tener su punto más álgido cuando ocurre el Bogotazo, con la muerte de Gaitán. A partir de esto, hay un desacuerdo entre la población civil y la estructura política del momento, se crea una desigualdad social muy grande, y en términos de economía, pues obviamente la distribución va a ser muy irregular entre las diferentes capas. Bueno, entonces esto va a dar origen a unos nuevos grupos, unas nuevas instituciones, pero unas instituciones irregulares. Estas instituciones irregulares, al no encontrar solución por el medio político a su conflicto social, se van a alzar en armas y va a dar inicio a una nueva era, la era de la violencia. La era de la violencia va a estar caracterizada por actores como las FARC, el ELN. Pero la era de la violencia, sumada a una demanda externa por un nuevo producto muy llamativo que fue la coca, va a traer una nueva época, la época del narcotráfico, que comienza a raíz de en los años 70. La época del narcotráfico va a ser una época igual, o sea, no va a dejar de ser violenta, pero la época del narcotráfico va a tener unas connotaciones muy particulares en la economía. Se puede decir que básicamente en 6 puntos esta nueva era va a afectar a la economía del país. Primero, va a generar el crecimiento de un nuevo mercado negro sin precedente en el país, como no lo había antes. Segundo, va a desmotivar la inversión extranjera, porque obviamente la imagen de Colombia va a comenzar a caer. Tercero, va a generar inflación dentro de las ciudades donde estos grupos narcotraficantes comienzan a comprar propiedades, y donde comienzan a comprar tierras se van a generar la inflación en ciertas áreas urbanas, rurales también, urbanas y rurales en general. Cuarto, va a generar una inmigración del campo, de la gente del campo a las ciudades, y también de las ciudades afuera del país. Eso va a hacer que haya una fuga de mano de obra, pero bueno, el problema es ese, que el campo se va a ver afectado. Quinto, va a haber una corrupción de las instituciones, o sea, la imagen de la credibilidad de las instituciones va a comenzar a caer porque los partidos narcotraficantes y los partidos terroristas van a comenzar a influenciar y presionar sobre las instituciones. En general, esto va a hacer que las instituciones tengan la credibilidad institucional caiga, y obviamente pues en economía esto va a afectar. Y sexto, va a haber un sexto problema, y es uno de los más importantes, que es que el Estado ya va a entrar en un conflicto contra unas guerrillas, y para eso va a tener que utilizar parte de sus fondos que antes estaban destinados para la educación y en general para cualquier otra obra, llámese salud o bueno, cualquier otra obra social. Entonces ese es el primer problema. Ese es el último problema más importante. En términos de educación,
En términos de educación, podemos decir que el siglo XIX comenzó siendo un siglo donde la tasa de analfabetización al comienzo fue muy alta, y esto se quiso solucionar, tanto el Partido Conservador como el Liberal lo quisieron solucionar, pero los progresos se comienzan a notar más a partir de los 1930, con Pumarejo, cuando se comienzan a tomar medidas como un currículum académico general para todo el país y otra serie de medidas que buscaban que la educación comenzara a tener más inversión. Después de estas intervenciones del Estado en la educación, también hay que mencionar algo muy importante, que para los 1950 la industria comienza a demandar una mano de obra más preparada, y esto comienza a incentivar a que las personas comiencen a estudiar más. Sumado a esto, hay una inversión, las inversiones privadas y el hecho de que comiencen a crecer la educación privada hacen que la educación realmente tenga un despegue significativo a partir del 50 y que las universidades comiencen a tener poder. En términos económicos, todo esto lo que va a traducir es que la mano de obra va a estar mejor preparada, se va a producir más en el país, pero va a comenzar a haber una brecha social cada vez más marcada por problemas de violencia y también de institucionalidad, y dentro de la institucionalidad de educación. En general, bueno, como vuelvo y digo, el siglo XX fue un siglo caracterizado por donde la producción creció mucho, pero la distribución tuvo serios problemas. Eso sería todo.